Bien, tenemos la presentación en pantalla, jóvenes. Por favor, me confirman. Hola, Lick, buenas noches. Sí se ve. Mira, hay una Sí, compañera que dice que quiere ingresar, que si le sí, puede dar ahorita. acceso, por favor. Gracias. Sí, y fíjense que tuve que cambiarme de computadora. Estoy en la computadora de escritorio. La laptop me falló. Así es que, bien, vamos a comenzar. Eh, Tenemos entonces la agenda para este día. Vamos a retroalimentar el control de lectura 6 y vamos a continuar con la fase de la consultoría, fase 3 de la planificación de la acción y los tres subtemas. Uno que ya iniciamos, la búsqueda de ideas sobre posibles soluciones. El punto 2, establecimiento y evaluación de diversas ideas y la presentación de propuestas de medidas al cliente. Y entonces ustedes se van a quedar con la evaluación 7 de este material. Bien, vamos con la retroalimentación. Fíjense que el resultado lo tengo en la otra computadora, pero lo que sí logré ver es que como 15 de ustedes no lo hicieron. Bien, veamos acá. Veamos acá. Por aquí. Bien. En la pregunta 1 dice, estas etapas del proceso del pensamiento creativo exigen una reflexión analítica y me dan las 4 opciones, el esfuerzo, la incubación y la intuición, la preparación y la evaluación, la preparación y la incubación y la intuición y la evaluación. Nos quedamos con esta última, con la preparación y la evaluación como etapas del pensamiento creativo analítico. Pregunta 2. ¿Es la clave del pensamiento creativo exitoso la separación inconsciente y no deliberada entre la producción de ideas y la evaluación de ideas? La separación consciente y deliberada entre la producción de ideas y la evaluación de ideas. Y me dice que el objetivo es la cantidad y no la calidad de ideas. Y tenemos otra opción, promover de forma deliberada las ideas extravagantes. Nos quedamos con la separación consciente deliberada entre la producción de ideas y evaluación de ideas. Esta etapa del proceso del pensamiento creativo producirá posibles soluciones o frustración, preparación, esfuerzos, evaluación y la incubación. Nos quedamos con los esfuerzos. Pregunta 4. Se define como la creación de cosas o ideas que anteriormente no estaban relacionadas. Incorpora un enfoque analítico riguroso con la intuición y la imaginación. Tenemos las opciones, la experiencia, la reflexión analítica, la ciencia y el pensamiento creativo. Nos quedamos, por supuesto, con el pensamiento creativo. 5. El consultor, al idear formas de mejorar la situación del cliente, a menudo recurre a este recurso. Usar situaciones iguales con clientes anteriores, hace uso del pensamiento creativo, hace o recurre a otro profesional y hace uso de la experiencia. Nos quedamos entonces con la experiencia. En la consultoría actual existen cada vez más situaciones en las que la experiencia no puede brindar ninguna solución satisfactoria y tanto el consultor como el cliente tienen que adoptar un método totalmente nuevo. Este método es el conocimiento especializado colectivo y las fuentes de la información de la empresa. Otro es comunicar y compartir la experiencia. Otra opción, examinar la bibliografía técnica y recurrir a un instituto de investigación o el pensamiento creativo. Nos quedamos con el pensamiento creativo. Se refiere a la búsqueda de ideas e información sobre posibles soluciones
al problema. Las opciones: el diagnóstico, la planificación de la acción, la obtención y examen de los hechos, el informe sobre el trabajo realizado. Nos quedamos con la planificación de la acción, la primera. Los fundamentos de una planificación eficaz de la acción descansan en: 1. La determinación y el análisis de los problemas y objetivos de la empresa cliente. Otra opción: un buen informe sobre la marcha del trabajo. Otra opción: el trabajo de diagnóstico preliminar como fundamento y la recopilación de datos. Nos quedamos con la primera, la determinación y el análisis de los problemas y objetivos de la empresa. Pregunta 9 es uno de los peores errores de un consultor: emitir un juicio de valor, evaluar al cliente, trasplantar mecánicamente soluciones que han dado resultado en otras empresas, dedicar tiempo excesivo a la recopilación y al examen de hechos. Nos quedamos entonces con trasplantar mecánicamente soluciones que han dado resultado en otras empresas. Ese es el peor error. 10. Estas etapas del proceso del pensamiento creativo requieren dejar provisionalmente en suspenso el juicio y actuar con plena libertad. Tenemos entonces el esfuerzo, la incubación y la intuición, la preparación y la evaluación, la intuición y la evaluación, la preparación y la incubación. Entonces nos quedamos con el esfuerzo, la incubación y la intuición. Estas son etapas que se dejan provisionalmente en suspenso del juicio para actuar con plena libertad. 11. Se define como la creación de cosas o ideas que anteriormente no estaban relacionadas. Incorpora un enfoque analítico riguroso con la intuición y la imaginación. La finalidad es naturalmente descubrir algo nuevo. La producción de ideas, la evaluación de ideas, la utilización de la experiencia y el pensamiento creativo. Nos quedamos con la última. Al idear formas de mejorar la situación del cliente, el consultor a menudo recurre a la experiencia y examina los métodos que se han utilizado con éxito en otras partes, sobre la base del conocimiento derivado de diversas fuentes, tales como: bueno, basado en la experiencia, elegir la primera solución que nos venga a la mente. Otro, la experiencia indica sugerir lo que se ha hecho en otras situaciones similares, análogas, con clientes anteriores. Otro, de los archivos y la documentación de una empresa con características similares. Y finalmente, la documentación profesional que incluye revistas, libros, informes sobre estudios, entre otros. Nos quedamos con ese. Muy bien, finalizamos acá la presentación de la retroalimentación y nos vamos al tema que nos va a ocupar esta noche. Bien, aquí tenemos las fases de la consultoría. La fase 1, iniciación; fase 2, diagnóstico; fase 3, en la que nos encontramos, planificación de la acción. Hoy lo cerramos. Luego entraríamos a la fase 4, aplicación o implementación, y finalmente la fase 5, determinación. Entonces, en la fase 3 que se nos va a presentar esta noche, tenemos estos tres temas: la búsqueda de ideas sobre posibles soluciones, el establecimiento y evaluación de diversas ideas, y la presentación de propuestas de medidas o soluciones al cliente. Comenzamos entonces el pensamiento creativo. Esta es una de las técnicas entre las técnicas del pensamiento creativo. Entonces tenemos: 1, reuniones para promover ideas. Este es un medio para obtener un gran número de ideas de un grupo de personas en un breve plazo.
Generalmente o normalmente un grupo de 8 a 12 personas aborda un problema y presenta ideas en una atmósfera totalmente con libertad. El asunto es crear ideas, promover ideas. Estas ideas se exponen sobre hojas de papel para imprimir y se presentan de modo muy rápido. Una reunión puede originar hasta más de 200 ideas en aproximadamente una hora. Estas reuniones para inducir a manifestar ideas es la técnica más conocida y más ampliamente utilizada. Reuniones para promover ideas. La principal desventaja de este tipo de herramienta reside en el hecho de que todas las ideas se evalúan. Imagínense evaluar 200 ideas, ¿verdad? Muchas de ellas puedan ser de naturaleza absurda o pueden ser irrelevantes y tienen que descartarse para llegar a unas pocas ideas que se consideran que son verdaderamente buenas. Por otro lado, esta expresión a menudo se utiliza erróneamente para describir cualquier discusión sobre un problema existente. Esa es la desventaja. Tenemos otra herramienta de pensamiento creativo que se denomina sinéctica. Esta técnica es muy similar a las reuniones para promover ideas. Un grupo de unas 9 personas aborda un problema. Entonces, el cliente a quien concierne el problema lo explica. Y todos los participantes, los 9 que ahí están, hacen una sugerencia para resolverlo. Tras unos minutos, el cliente analiza lo que le han sugerido y dice lo que le gusta de esa sugerencia antes de hablar de los defectos. Luego, se formulan otras sugerencias y se analizan hasta que se hallan posibles soluciones. Otro es la enumeración de propiedades, así se denomina. Esta técnica se enumeran las principales propiedades de la idea, las principales características. Y se examina cada una de estas propiedades o características para ver cómo se puede modificar. Normalmente se utiliza sobre cosas tangibles, más que aspectos intangibles. Otra técnica se denomina relaciones forzadas. Esta técnica aborda objetos o ideas y formula la pregunta: ¿de cuántas formas se podrían combinar para obtener un nuevo objeto o idea? Otra técnica se denomina análisis morfológico. Esta técnica anota todas las variables en una matriz y trata de combinarlas de nuevas formas. Otra técnica se denomina pensamiento lateral y PO. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Si un problema perdone, no podía apagarlo. Bien. Si un problema se aborda de forma analítica, es necesario reflexionar cada vez más a fondo y con mayor detalle. Este es el pensamiento vertical. El pensamiento creativo, entonces, entraña el examen de todas las opciones, incluidas las que parecen quedar fuera de la zona del problema dado, es decir, el pensamiento lateral.
El autor de esta técnica se llama Edward de Bono. Él recomienda el aplazamiento del juicio de valor colocando delante de una idea las letras PO, que quiere decir dar a la idea una oportunidad. Es decir, no liquidarla demasiado rápido, ya que puede conducir hacia ideas útiles. En eso consiste el pensamiento lateral y PO. Listas de verificación, otra técnica, siempre del pensamiento creativo, se pueden utilizar como indicadores de ideas. Las listas pueden ser específicas de un sector de naturaleza general. La lista de verificación generalizada es de este señor conocido F. Osborne y es bien conocida. Los principales encabezamientos de estas listas son dedicar a otros usos, otra, adaptar, otra, modificar, otra, reducir al mínimo, otra, sustituir, otro, reordenar, otro, invertir y otro, combinar. ¿Qué quiere decir eso? Listas de adaptar a otros usos, otra lista de adaptar, otra lista de modificar, otra de reducir al mínimo, sustituir, reordenar. Es decir, son listas. Entonces, estas listas de verificación se han de utilizar con sumo cuidado, ya que pueden inhibir la creatividad. Eso quiere decir de que si se les rechazan o no son tomadas en cuenta, entonces eso puede inhibir la creatividad y entonces limitar el proceso de la investigación. Esta es otra técnica, se denomina los 6 sombreros pensantes. Este método propone la utilización de diferentes procedimientos de reflexión con respecto a diferentes finalidades. Cada sombrero tiene un color distinto y se utiliza como un símbolo de una forma determinada de pensamiento. Blanco para evaluar información disponible y necesaria. Otra, rojo para los sentimientos y emociones acerca del problema. Otro, color amarillo, para buscar ganancias y ventajas. Otro, color negro, para las trabas, críticas y riesgos. Y el color verde para creatividad, nuevas ideas y posibilidades. Y también un azul para agrupar todo el proceso de reflexión y ordenarlo. A los participantes en sesiones de pensamiento creativo se les pide que se pongan esos sombreros de diferentes colores. Pensamiento de ruptura. Este método proporciona 7 principios de solución creativa de un problema. No sigue una estructura constante de investigación, pero propone una línea general de razonamiento. Se debe buscar de forma permanente una posibilidad de avance decisivo o de ruptura. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de que se produzca alguno de los 3 tipos distintos de avance excepcional. Uno, una idea brillantemente creativa. Otra, una solución que produce resultados considerablemente mejores. O 3, hacer fructificar la buena idea para que se ponga realmente en práctica un sistema o solución excepcional. En resumen, sea cual sea la técnica que se utilice, se aplican 4 directrices. 1. Suspensión del juicio de valor, es decir, se suprime toda crítica prematura de cualquier idea. 2. Todas las ideas son totalmente libres. Cuanto más extravagantes las ideas, mejores son los resultados. 3. Cuantas más ideas es mejor. Y la fertilización cruzada, es decir, combinar y mejorar las ideas con los demás, con nosotros. Aquí tenemos las barreras al pensamiento creativo. En la práctica empresarial y gerencial es preciso luchar contra las barreras del pensamiento creativo. Aquí tenemos estas barreras, las autoimpuestas, las principales. Luego la creencia de que siempre existe una respuesta correcta. Otra, la conformidad o la contestación esperada. Es decir, no expongo mi idea porque no la van a tomar en cuenta. Entonces ya estoy conformándome a que no es una buena idea y estoy dando una respuesta de que estoy esperando.
La falta de esfuerzo y valentía para poner en tela de juicio lo evidente. Es decir, estamos creando ideas y entonces tenemos ese temor y no hay esfuerzo, no hay valor para exponerlo. Y también puede ser otro pensamiento creativo restringido por la evaluación demasiado rápida. Y entonces podemos estar desechando alguna idea importante, alguna idea muy creativa. El temor de pasar por una persona falta de equilibrio mental. Es decir, alguien da una idea extravagante y podrían tildarlo de que está con locura. ¿Ah? Entonces eso inhibe. Entonces vamos ahora a hablar del establecimiento y evaluación de diversas ideas. Primero, la selección previa de las ideas que se han de seguir examinando. En la búsqueda de ideas innovadoras, todo juicio de valor se ha de aplazar para evitar el bloqueo del proceso del pensamiento creativo. Sin embargo, llega un momento en que es preciso clasificar las nuevas ideas, revisarlas, examinarlas y evaluarlas, en razón que resultaría imposible analizar un gran número de ideas y entonces por eso se hace una selección previa. ¿Cuántas ideas se deben retener en la lista de las seleccionadas y qué criterios se han de utilizar para clasificar las ideas? Es una cuestión de criterio. La selección se debe efectuar en estrecha colaboración con el cliente. Si el cliente decide que varias ideas pueden conducir a soluciones aceptables, debe también darse cuenta de que al mismo tiempo que el trabajo paralelo en relación con diversas soluciones puede aumentar las posibilidades de llegar a una solución ideal. La extensión y el costo de la tarea probablemente también aumenten. Si en la selección preliminar de ideas se ha retenido más de una, el diseño detallado, la elaboración de sistemas y el trabajo de planificación deben en teoría iniciarse con respecto a todas las ideas seleccionadas. En la práctica se requiere una actitud pragmática, es decir, una actitud práctica, dado que el cliente y el consultor puede estar faltos de recursos para trabajar sobre diversas posibilidades simultáneamente y el diseño y la planificación detallado de varias soluciones pueden ser ineficaces si solo se va a retener una. Un enfoque gradual puede ayudar. El trabajo puede comenzar sobre 2 o 3 ideas, pero realizarse solo hasta el nivel del preproyecto o del plan esquemático. Esto posibilitará la recopilación de más datos prácticos, con inclusión de cifras provisionales sobre los posibles costos y beneficios. Bueno, otra posibilidad consiste en comenzar a elaborar la idea que ha recibido la más alta clasificación preliminar. Esta idea se puede seguir analizando mientras los hechos muestren que aportará una solución satisfactoria. Se abandonaría y el trabajo sobre una segunda idea se iniciaría, solo si la evaluación revela que la línea de acción adoptada era incorrecta o que el análisis costo-beneficio no muestra resultados satisfactorios. La solución ideal puede estar entonces al alcance del consultor y del cliente, pero el tiempo o el costo requerido quizás resulten muy elevados. La evaluación de alternativas no es obviamente una actividad única que se ha de emprender en forma exclusiva en un momento concreto de la tarea. Cuando se reúne y analizan datos, se efectúa considerando la actividad siguiente de evaluación. Al comienzo de su trabajo, el consultor presta gran atención a la definición del período de referencia durante el cual se van a reunir y utilizar los datos para comparar nuevas soluciones con las soluciones existentes. Cuando se ha iniciado la planificación de la acción, se puede efectuar una evaluación preliminar en varias etapas para eliminar ideas y reducir el número de opciones con los que el consultor y el cliente comenzarán a realizar un trabajo detallado. Hace falta entonces una evaluación global cuando el cliente opta finalmente por una idea particular. La técnica de evaluación utilizada se elegirá teniendo presente la naturaleza y la complejidad del caso en particular. Puede ser un simple análisis del punto de equilibrio o un análisis de costo-beneficio o un análisis sobre el rendimiento de las inversiones o de decisiones o alguna otra técnica. Las consecuencias sociales y ambientales serán difíciles de cuantificar
y comparar con los costos y beneficios económicos financieros. Fíjense que me voy a quedar corto con el tiempo. Vamos a ver. Cuando el trabajo relativo a las propuestas de medidas y a la evaluación de las diversas posibilidades han alcanzado una etapa avanzada, el consultor tiene que estudiar el tiempo y la forma de presentación del cliente. Esto dependerá principalmente del tipo de proyecto emprendido y de las relaciones de trabajo entre el consultor y el personal de dirección y especializado del cliente. En proyectos largos y difíciles que entrañan cuestiones estratégicas e inversiones costosas u otras medidas, el personal de cliente suele estar muy involucrado y mantiene a la dirección superior informada acerca de los progresos realizados. El consultor presenta informes sobre la marcha del trabajo y solicita nuevas directrices al cliente en diversos momentos durante el proyecto. En lo esencial, la información que el cliente ha recibido en los últimos informes anteriores y otros contactos con el consultor se resume, confirma y somete a decisión. En otros casos, sin embargo, los informes proporcionados antes de la presentación de las propuestas pueden haber sido muy limitados. El alcance del proyecto puede no requerir la presentación y el debate de informes en cada etapa o en tareas que afectarán algunos intereses. El cliente no desea celebrar muchas reuniones ni que la información se distribuya antes de que se definan las soluciones y hayan sido examinadas a fondo por un grupo gerencial restringido. Entonces la presentación, la mayoría de los consultores prefieren hacer una sola presentación oral con el